Hubo una época de mi vida en la que fui taxista. Tenía el taxi parado en la parada, esperando un servicio como hacemos todos con el motor apagado y el móvil en la mano. Pero yo no quería estar sentado. Llevaba horas dentro del coche y sabía que quedarme así haciendo scroll mientras esperaba era exactamente el tipo de sedentarismo que estaba intentando eliminar de mi vida. Así que me bajé y empecé a caminar hasta el final de la calle y vuelta. Hasta el final y vuelta, una y otra vez hasta que me llegara el próximo servicio a la aplicación. Los primeros días sentía las miradas, los vecinos que salía a comprar, los compañeros que pasaban en el coche y me veían yendo y viniendo por la acera como si hubiera perdido algo. Nadie decía nada, pero yo sabía que me miraban. Y una parte de mí quería parar, subir al coche y hacer lo mismo que hacían todos los demás. No paré. Seguí caminando, un día, una semana, hasta que dejé de pensar en las miradas. Hasta que lo hice de forma automática, sin esfuerzo, sin ninguna resistencia interior. Hasta que ya no me importaba lo que pensaran, porque yo sabía lo que me estaba aportando. Este proceso tiene un nombre en neurociencia y entenderlo cambia completamente la relación que tienes con la opinión de los demás. Esto es Mentari, un espacio donde exploramos la psicología aplicada, la neurociencia y los hábitos que de verdad transforman tu vida. En este vídeo vamos a ver por qué el cerebro humano está diseñado para preocuparse por el juicio ajeno, qué estructuras cerebrales lo provocan y el sistema exacto para dejar de tomar decisiones basadas en lo que otros puedan pensar de ti. Si alguna vez has dejado de hacer algo que sabías que era bueno para ti por miedo a lo que dirían los demás, quédate, porque el problema no es tu falta de carácter, es biología que puedes aprender a gestionar. Suscríbete, únete al cambio y eleva tu nivel de conciencia. Para entender el miedo al juicio ajeno, primero necesitas entender por qué existe. No es una debilidad personal, es un mecanismo de supervivencia que lleva grabado en el cerebro humano desde hace cientos de miles de años. Durante la mayor parte de la historia de nuestra especie, los seres humanos vivíamos en grupos pequeños. Ser excluido de ese grupo significaba la muerte, no metafóricamente, literalmente. Sin el grupo no había casa, no había protección, no había posibilidad de reproducirse. La exclusión social era una amenaza existencial real. El neurocientífico Matthew Lieberman de la Universidad de California en Los Ángeles demostró en su investigación publicada en 2013 que el cerebro social, la red de regiones cerebrales dedicadas a procesar información social, es el sistema neurológico por defecto del ser humano. Cuando no estamos haciendo nada concreto, el cerebro vuelve de forma automática a pensar en otras personas, en lo que piensan de nosotros, en cómo nos perciben. No es un fallo del diseño, es el diseño. El problema surge cuando ese sistema que fue útil en la sabana africana sigue operando con la misma intensidad en un mundo donde la exclusión social ya no significa la muerte. El cerebro no distingue entre ser expulsado del grupo de cazadores y que un desconocido en Internet piense que tus hábitos son raros. Para el sistema de alarma del cerebro, los dos escenarios activan la misma respuesta. Aquí viene el dato que más cambia la comprensión de por qué el juicio ajeno tiene tanto poder sobre nosotros. El mismo Matthew Lieberman junto a Naomi Eisenberger demostró mediante neuroimagen que el dolor social, el malestar que sentimos cuando somos rechazados o juzgados negativamente, activa exactamente las mismas regiones cerebrales que el dolor físico. La corteza cingulada anterior, la región que procesa el componente emocional del dolor físico, se ilumina de la misma manera cuando alguien experimenta exclusión social que cuando alguien experimenta dolor corporal real. Esto explica por qué sentimos vergüenza en el cuerpo, por qué cuando alguien nos juzga notamos tensión en el pecho, calor en la cara, un nudo en el estómago. No es una metáfora. El cuerpo está respondiendo a una amenaza que el cerebro considera tan real como un golpe físico. Y explica también por qué es tan difícil ignorar el juicio ajeno solo con la fuerza de voluntad. No se trata de ser fuerte o débil, se trata de que estás intentando anular con el pensamiento consciente una respuesta que el cerebro genera de forma automática, rápida e inconsciente, como respuesta a una amenaza percibida.
El miedo al juicio ajeno no desaparece por evitarlo. Al contrario, cada vez que evitas hacer algo por miedo a lo que puedan pensar, refuerzas la vía neuronal que asocia esa acción con el peligro. Esto funciona exactamente como cualquier otro hábito de evitación. La amígdala, la estructura cerebral responsable de detectar amenazas, aprende que esa situación es peligrosa y genera la señal de alarma de forma cada vez más rápida y automática con cada repetición de la evitación. El resultado es el círculo que muchas personas conocen bien. Quieres hacer algo, aparece el miedo al juicio, lo evitas para aliviar el malestar, el alivio refuerza la evitación y la próxima vez el miedo aparece antes y con más intensidad. La única salida de ese círculo no es evitar menos, es exponerse más y hacerlo de una forma específica. Antes de continuar con los 4 principios, quiero que sepas que un vídeo puede darte el marco, pero desinstalar el miedo al juicio ajeno es un trabajo que se hace día a día, decisión a decisión. Precisamente por eso creo las guías. He condensado la base científica completa, el sistema de 4 principios con ejercicios prácticos aplicados a situaciones reales y un protocolo de exposición progresiva para que empieces a actuar desde esta semana. Tienes el enlace en la descripción. El sistema que de verdad funciona. Principio 1. Entiende el beneficio antes de actuar. El miedo al juicio tiene poder sobre ti en proporción directa a lo poco que tienes claro por qué estás haciendo lo que haces. Cuando empecé a caminar arriba y abajo en la parada, no lo hacía porque alguien me lo hubiera mandado ni porque fuera una tendencia. Lo hacía porque había entendido con precisión lo que le hace el sedentarismo al cuerpo y a la mente durante horas de espera y lo que le hace el movimiento. Esa claridad era más fuerte que la incomodidad de las miradas. Antes de hacer cualquier cosa que te genere miedo al juicio ajeno, investiga hasta que sientas con claridad que lo que vas a ganar vale más que la incomodidad de ser observado. Si no tienes esa claridad, el juicio ajeno siempre va a ganar. Lo mismo ocurrió cuando decidí lanzar este canal. No se lo conté a nadie, no por secretismo, sino porque sabía que cada opinión externa, incluso de personas que me quieren, podía plantar una semilla de duda en un momento en que necesitaba toda mi energía para construir. No era miedo a sus juicios, era protección del proyecto hasta que estuviera lo suficientemente fuerte para sostenerse solo. Principio 2. La exposición progresiva reescribe el circuito. El sistema nervioso aprende por repetición con ausencia de consecuencias negativas. Cada vez que haces lo que temes y no ocurre nada catastrófico, la amígdala actualiza ligeramente su evaluación de la amenaza. Con suficientes repeticiones, la respuesta de alarma se debilita. Esto es lo que ocurrió cuando caminaba en la parada. El primer día fue incómodo, la segunda semana fue menos incómodo. Al mes había dejado de pensar en ello. Al cabo de varios meses era simplemente lo que hacía mientras esperaba, sin ninguna carga emocional asociada. El mecanismo es el mismo que usé cuando empecé a meditar en la playa al atardecer. Al principio sentía la incomodidad de las miradas. Luego aprendí a centrarme en la respiración, en el sonido del mar, en la sensación de despedir el día de esa manera. Y en algún momento dejé de percibir el entorno como algo relevante. El juicio ajeno no desapareció, simplemente dejó de tener acceso a mi atención. Principio 3. Separa el comportamiento de la identidad. Una de las razones por las que el juicio ajeno duele tanto es que el cerebro no distingue bien entre que juzguen lo que haces y que juzguen lo que eres. Cuando alguien te mira raro por pedir una bolsa de papel en el supermercado, el cerebro interpreta automáticamente esa mirada como un juicio sobre tu persona, no sobre tu elección de bolsa. Y esa interpretación activa la respuesta de amenaza social con toda su intensidad. Aprender a separar las dos cosas es una habilidad cognitiva que se entrena. La pregunta que lo activa es simple. ¿Esta persona está juzgando lo que hago o lo que soy? En el 99% de los casos la respuesta es lo primero. Y lo que hago puedo cambiarlo si quiero o no cambiarlo si tengo claro el beneficio. Lo que soy no está en juego. Principio 4. El nivel de conciencia como protección natural. Hay algo que he notado con los años y que la psicología también documenta.
cuanto más elevado es tu nivel de conciencia, menos poder tiene el juicio ajeno sobre ti. No porque te vuelvas insensible a los demás, sino porque cuando entiendes bien qué importa y qué no importa en el contexto de tu vida, la opinión de alguien que no conoce tus razones, tus objetivos ni tu proceso pierde automáticamente relevancia. No necesitas ignorarla activamente, simplemente no llega a ocupar el espacio que antes ocupaba. El neurocientífico Antonio Damasio demostró en su investigación sobre la teoría de los marcadores somáticos que las decisiones buenas, las que están alineadas con los propios valores y objetivos reales, generan una señal corporal positiva que el cerebro aprende a reconocer y a usar como guía. Con el tiempo, esa señal se vuelve más fuerte que el ruido del juicio externo. Ese es el punto al que se llega con práctica. No indiferencia hacia los demás, claridad sobre lo que de verdad orienta tus decisiones. Quiero dejarte con algo que resume todo lo que hemos visto hoy. El juicio ajeno no va a desaparecer. El cerebro siempre va a detectar las miradas, siempre va a generar la señal de alarma. Eso no es el problema es creer que esa señal tiene información válida sobre si debes o no debes hacer lo que estás haciendo. La persona que te mira mientras caminas por la acera esperando un taxi no sabe lo que sabes tú sobre el sedentarismo. La persona que te observa meditar en la playa al atardecer no ha experimentado lo que tú experimentas en ese momento. No tienen los datos para juzgar, solo tienen la perspectiva de quién hace lo que hace todo el mundo. El reto de esta semana es el reto de la mirada. Elige una cosa que llevas tiempo sin hacer o que has evitado hacer por miedo a lo que puedan pensar. Una sola, algo que sepas que te aporta algo real. Y hazla esta semana, una vez al día durante 7 días seguidos, sin explicarte ante nadie. Y dime en los comentarios qué elegiste y cómo te fue. Te leo y te oriento para el siguiente paso. Si este enfoque te ha servido, dale a like y suscríbete, porque en Mentari seguimos construyendo este sistema juntos. Nos vemos en la próxima sesión.